Bienvenidos, y estamos en compañía de dos, ¿qué escritores diría yo, ¿no? Que son dos lujos de escritores. Jorge Fernández Díaz, muy buenas tardes. Es, además de secretario de redacción de La Nación, un novelista que tiene hoy, por ejemplo, su última novela, La Logia de Cádiz, en el top de la lista de bestsellers, así que felicitaciones. Muchas gracias. Y felicitaciones también a Luisa Valenzuela. Hola, Luisa, hola ¿cómo Susana, estás? ¿qué tal? Que acaba de llegar nada menos que de Viena, donde se le ha rendido un homenaje, se ha analizado su obra en un simposio que ella misma dice que está sorprendida por lo extraordinario, ¿no? Novelistas ambos, de manera que deben tener una lectura de lo que es la realidad de este país, más allá que a veces a los escritores se les pide demasiado. Pedirles que interpreten y analicen la realidad no es específicamente algo propio de un escritor. Este programa procura rendir también un homenaje a los 25 años de la democracia, de modo que voy a empezar con esta pregunta. ¿Qué estaban haciendo ustedes y cómo se recuerdan el 30 de octubre de 1983 y qué les produjo el triunfo de Alfonsín? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que pertenezco a la generación que despertó a la política en los años finales del proceso. Yo tenía algo así como 19 años cuando comencé a militar en distintos partidos políticos y a hacer una revista de resistencia que hacíamos con una irresponsabilidad absoluta, resistencia a la dictadura militar, y donde escribían los que estaban prohibidos, como José Pablo Feynman, como Pacho O'Donnell, como Luis Gregorich. Y luego la democracia no dio de comer ni educó, venía con graves problemas porque los partidos políticos eran muy adolescentes, y bueno, y ahí fuimos empezando a sentir una desilusión, una gran desilusión, que es lo que signa de alguna manera a mi generación, la generación ochentista que nació en la democracia en aquellos años. Luisa, ¿cómo lo viviste vos? La verdad es que soy de una generación bastante anterior, pero no me considero de una generación, ¿no? Me considero un poco de todas las generaciones. Yo estaba viviendo en Nueva York en ese momento, Nueva York, me fui en el 79. No me consideraba una exiliada política, aunque me fui para poder seguir escribiendo, pero vine para esas elecciones, vine para votar, entonces vine con una alegría enorme. Yo estaba muy contenta de que ganó Alfonsín, debo decir. Estaba con unos amigos, compañeros también norteamericanos, porque vino una persona importante de la Fulbright, y salimos todos a festejar con amigos de acá también. Fue una cosa gloriosa. Y recuerdo vivamente ese día, después cuando ya todos los festejos, ¿no? del triunfo de la democracia, porque en realidad lo que festejábamos no era un partido, eso fue lo maravilloso. Y venían todos los radicales, los alfonsinistas por un lado, y de golpe venía una columna de peronistas por el otro muy fuerte, y nos abrazamos todos. Y fue bellísimo ese instante, porque realmente lo que ganaba ahí era esa sensación finalmente de libertad, porque el peso de lo que fue esa dictadura, que yo no me lo puedo borrar de encima nunca más. Lo vivo escribiendo indirectamente, siempre vuelve en mis textos, o casi siempre. Y si bien la democracia no ha sido perfecta para nada, estos 25 años de democracia sostenida en un país que vivíamos de un golpe militar a otro, ya son de un festejo extraordinario. Yo creo que es muy importante sostener esa idea. No creo que volvamos más. Son otros militares, es otro concepto de los militares. Ya no tienen en quién apoyarse los grupos que están tratando justamente de que vuelva la mano dura, que vuelva una cosa autoritaria. La sensación tan importante de que la gente, ahora que ya no decimos más el pueblo, que la gente ha cobrado conciencia política, que ha sabido salir a pelear sus derechos, cualquiera que estos sean, no importa de dónde están, de qué partido, que están peleando, pero saben que tienen una voz y una participación. Y eso me parece interesante, importantísimo. Y me parece importantísimo también en estos últimos años cómo se están curando, cómo se están restañando todas esas heridas que había dejado la dictadura militar y que estaban tan mal cicatrizadas. Ahora están cicatrizando en serio desde adentro, se está reviendo todo eso. Y yo creo que esto también es muy sano para el tejido social. Y en este bloque se incorpora una editora, hija de editores, de familia de editores, de manera que también va a tener mucho para contarnos sobre lo que han sido las distintas etapas que la industria editorial ha tenido que pasar desde que volvió la democracia en 1983 hasta estos días.
pero voy a hacerte la misma pregunta que le hacía a Jorge y a Luisa, y es cómo te recordás el 30 de octubre de 1983, con ese retorno democrático que ni siquiera se podía pensar que iba a durar 25 años. Bueno, es inolvidable porque yo tenía 23. Entonces, es una edad en la que uno tiene todavía quizás, no sé, más poesía en el alma. Todo lo cree más firmemente. La vuelta a la democracia fue para mí un antes y un después. Yo viví todos los años de universidad cuidando si tenía el documento, porque en cualquier momento en la calle te lo pedían y uno no sabía dónde terminaba eso. Uno era muy consciente de las represiones, pero sin saber, sin estar informados concretamente de lo que estaba pasando, ¿no? Pero la vida era un poco de muchos cuidados en la calle. Ese era lo cotidiano. Luego está lo que uno en la cabeza tenía, que por supuesto era el deseo de que este país abriera la puerta a la libertad, a la democracia. Yo estuve en el cierre de la campaña de Alfonsín, estaba ahí, en esas, no sé cuántos eran en el Obelisco, pero increíble. Yo, sin ser militante de ningún partido, era en ese momento alfonsinista ferviente, y hasta el día de hoy tengo mi corazón con Alfonsín. Y empezaba la vida profesional muy de a poco, fue justo poquito antes de recibirme que sucedió. Muy importante fue. Se da la incorporación de escritores que habían estado viviendo en el exilio, que de pronto vuelven a la Argentina, y se me ocurre que esto produce un enriquecimiento en toda la producción literaria y editorial. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Un auge de la investigación periodística? ¿Una necesidad de destapar cosas? ¿Cómo lo recordás vos, Jorge? Yo recuerdo primero dos novelas que fueron emblemáticas que se escribieron aquí durante la dictadura y que había que leerlas en clave, que era Respiración Artificial de Ricardo Piglia y Últimos Días de la Víctima de José Pablo Feynman. Y también recuerdo el regreso al país de grandes escritores, Osvaldo Soriano, el más notorio de ellos, y bueno, y esas peleas que hubo entre los que se quedaban y los que se habían exiliado, pero notábamos todos un boom editorial, ¿no? Los escritores argentinos volvían a tener cosas para decir. También los periodistas, como vos bien decís, que produjeron toda una ola desde, qué sé yo, Alfredo Leuco y José Antonio Díaz, claro, hasta Horacio Berbisky, por supuesto, que convirtieron lo que luego en la década del 90 sería el verdadero boom del libro periodístico, ¿no? Ese heredero, el boom del libro periodístico, dicho sea de paso, de uno de los grandes desaparecidos y ocultados durante la dictadura militar, que fue Rodolfo Walsh. Exacto. El padre, de alguna manera, de la investigación periodística en la Argentina. De modo que recuerdo esos momentos de gran explosión. Yo tenía 20 años y conocía a Feynman y a Sasturain, y yo quería ser como ellos y escribir como ellos. Era un momento de gran ilusión, donde yo también escribí de manera también responsable literatura, y fue una apertura gigantesca para la literatura argentina, la democracia. Bien. ¿Luisa? Yo, como te dije, me fui en el 79 y había escrito un libro que tardó muchísimo en aparecer en la Argentina, que es Cambio de Armas, que trata todo ese tema. Yo sí sabía lo que estaba pasando muy profundamente, porque además había estado trabajando en la revista Crisis y demás, y el momento que desapareció Haroldo Conti, todos esos momentos tan terribles. Pero no volví en el 83 para ver ese momento maravilloso del triunfo de la democracia, y me volví a Estados Unidos, a Nueva York, donde estaba trabajando muy bien en la universidad. Pero en ese instante, en mi caso, salió por fin un libro que yo había escrito en el 80, que era Cola de lagartija, que en realidad casi Exacto. Se puede decir que salió primero en inglés, que es la historia secreta de López Rega, digamos, y de toda la AAA, de todo lo previo a la dictadura militar, pero que ya estaba ahí todo, y también entra toda la cuestión militar en esa novela. Así que yo personalmente no sé muy bien cuánta gente vino o no vino, porque yo volví a mi lugar afuera. Pero en esa discusión que decía sobre los que se quedaron y los que se fueron,
entre los cuales yo estoy un poco entre medio, porque estuve en los peores años de la dictadura aquí, me parecía tremenda, porque era una manera de escindir a la literatura argentina en dos. Los que estaban afuera eran los únicos que podían realmente hablar, no tenían que hablar en clave, podían decir las cosas. Yo trabajé en Amnesty International, en el Comité por la Libertad de Escribir de PEN, hice un montón de cosas que no habría podido hacer jamás estando dentro, y como yo, tantos otros. Entonces, haya continuado ese debate es un poco doloroso y es nocivo para una literatura que es un corpus muy rico. Lo que nuestra literatura tiene es justamente esta pluralidad de voces a muchos niveles y de muy alta calidad. Entonces, los de afuera, los de dentro, todo el mundo tenía algo que decir. Y por suerte pudo decirlo, ¿no? En ese momento. Y salieron libros de toda índole y éramos bestsellers de golpe. Yo no me toca acá como Jorge ser bestseller ahora, pero en aquel momento sí, porque había esa avidez que vos decías de leer, todo lo de volver prohibido. a saber de lo nuestro. Exactamente, Desde cualquier prohibido, ¿no? Y eso era maravilloso. Tu editorial es de muy más reciente creación, B&R Editora, pero en aquel momento, ¿los editores se animaban a publicar a los que volvían muy rápidamente o había cierta reticencia por temor a...? No, se animaban, estaban dispuestos. Yo creo que había un ingrediente también que en una editorial hay que tenerlo siempre en cuenta, es el factor económico. No eran años fáciles económicamente, entonces yo atribuyo quizá al verdadero boom, que como bien dice Jorge, es en los 90 en realidad, a una estabilidad económica y una expansión de la economía que permitió además correr muchos más riesgos. Se corrían menos riesgos, pero yo creo que el factor de la cierta inestabilidad, ¿no es cierto?, de esos años de mucha inflación, de cambios de moneda, hay que acordarse de los problemas que teníamos a nivel empresario, ¿no? Pero hay algunas cosas, me acordé, que yo sé mucho de la avenida de Oriana Fallaci, porque la trajimos nosotros, que fue justo en la transición a la democracia, y fue increíble, estuve escondida en la casa de mis padres, fue un momento muy raro, donde ella definió, me acuerdo en la conocidísima entrevista con Bernardo Neustadt, donde le dice, no sé por qué están ustedes tan seguros de esta presunta apertura, pero una presunta libertad, ¿no? Eran meses rarísimos donde tener a Oriana Fallaci, que había hablado contra el jornalismo di regime y qué sé yo, todas unas acusaciones muy duras que había hecho, en esos meses antes de campaña, eran los meses justos, fue después fue en 82 y previo a la elección y al cambio, ¿no?, de gobierno. Eran momentos muy, muy extraños, pero de libertad ya bastante clara, ¿eh? Ya no se cuidaban tanto. Imagínate, eso fue en las cámaras abiertas, se dijo todo, muchos se enojaron, pero se dijo todo, ya se decía. Los juicios, de hecho, sí. Todos esos juicios, eso fue algo tan extraordinario, ¿no? Y excepcional en el mundo. No, ya no hubo miedo, para nada. Era una compuerta que se abrió así. ¿Creen ustedes que ese cambio cultural, o por lo menos un punto de inflexión en ese cambio cultural necesario en los años 80, se da con el juicio a las juntas precisamente? Más allá de cuál haya sido el resultado, me refiero a la voluntad política de tomar esa decisión, más allá que después hubo que... Sin duda. Sí. Ver eso en las cámaras, verlo toda la sociedad frente a esto... Ese periódico que salía todos los días, ¿no? Que nos iba a dar el juicio a diario, ¿no? Era diario del juicio se llamaba. Un momento histórico. Era una cosa tan... Fue un gesto muy importante, sí, digamos, ¿no? Sí. Y terminó, digamos, con muchas falacias que había instaladas sobre el discurso de lo que había sido el proceso de la dictadura, etcétera, ¿no? Realmente cimentó la nueva democracia. El problema es que, como ya te digo, la democracia vino con hiperinflación, vino con un montón de cosas. También hay que decir que el triunfo de Alfonsín creó la conciencia, por primera vez del peronismo, duró poco, esa conciencia, de crear una especie de sistema bipartidista entre radicales y peronistas, que luego se continuó en toda la era Menem, donde evidentemente el peronismo retrocedió de su idea movimentista. Movimentista quiere decir soy yo y los demás es la partidocracia. Ahí hubo un momento de bipartidismo como el que conocemos en España, en Francia, en el propio Estados Unidos, en Inglaterra,
Y hubo un momento donde parecía que íbamos hacia una democracia verdaderamente moderna. Nos pasaron muchas desgracias económicas que nos desviaron del camino en estos 25 años. Y Luisa, en aquellos años cuando te pedían explicar un poco ese país que se consideraba del primer mundo, ¿cómo lo sentías vos? ¿Qué era lo que pensabas? Yo lo que sentía es una cosa muy argentina que ahora por suerte se está diluyendo, que era esa necesidad de la gratificación inmediata. Eso surge en los años 90 de la manera más pavorosa. Es decir, nosotros vamos a entrar al primer mundo, vamos a hacer esto, nuestro peso vale $1. Es aceptar toda una sarta de mentiras infernales que nos llevó casi al colapso, a la desaparición total como nación, y que eran evidentes. Entonces, ¿qué pasaba con esa gente? ¿Qué pasaba con todo ese mundo? Y el periodismo también se defendió muy bien por un lado, pero por otro lado también hubo quienes aceptaron todas esas reglas de juego tan perversas. ¿Qué pasaba con ese mundo que aceptaba una mentira que era inevitablemente nos llevaba al desastre? Era inquietante. La ventaja que tuvo es que desmanteló, desarticuló el aparato militar, de alguna manera, quizá por razones económicas. Eso se hace más evidente en los 90. En los 90. Sí, no estoy pensando en los 90, estoy hablando de los 90, no estoy hablando de los 80, estoy hablando de todo el menemato. Claro. Todo ese momento donde se arma, se estructura toda esta enorme mentira rarísima en la que vivimos, esta especie de globo de ensueño, que nos íbamos a traer al primer mundo, que íbamos a hacer esto. En esa burbuja, la industria editorial con el dólar o un peso, sí. Supongo que yo ahí me deben haber permito sido tiempos difíciles. atenuar un poco tus conceptos. Yo, si bien me he dedicado a la edición por familia y por vocación y elección, mis estudios, yo soy economista y creo que no fue, si bien todos tenemos durísimas críticas que hacerle a la década del 90 y al menemismo, no creo que haya habido una intención deliberada de la mentira y todo. Nada, yo creo que eran malos gobiernos, que hacen mal las cosas. Pero hay contextos internacionales de los cuales no es elegir o no elegir, estar o no estar. Es un dato de la realidad. Como se dice en economía, es un supuesto. Nosotros trabajamos con un escenario dado del mundo. Entonces, hay las olas famosas, es cierto, pero Argentina no tiene el tamaño de país en el concierto del mundo entero como para determinar la Argentina una vía diferente. Quizá Brasil tiene ese tamaño, Rusia, la India, pero Argentina no lo tiene. Sí, entonces inserta en el continente, hace lo que puede, y son malos gobiernos. Yo creo que la cosa va más allá. Estoy de acuerdo con vos que tenía que ver con el concierto de las naciones, pero ¿qué música escuchaban dentro de ese concierto? ¿En qué parte de la orquesta se colocaban? Se colocaban totalmente entregados a toda una cosa que se encargó minuciosamente de destruirnos en cuanta cosa de identidad cultural, nacional, propia tuvimos. Y todo hubo que reestructurar, hubo que rearmar. Milagrosamente se rearma una Argentina que había desaparecido a finales de los 90. ¿Pero qué pasa con la cultura 2001, cívica? En el 2001 no teníamos país. No claro, pero nada. ¿qué pasa con la cultura cívica? Que frente a ese acontecimiento concreto no hay canales de expresión para demandar otra cosa, para denunciar otra cosa. Estamos situados en los 90, todavía no hemos llegado al colapso del 2000, ¿no? Claro. Bueno, yo creo, a ver, para ser totalmente justo con los argentinos, ¿no? El individualismo no es un rasgo únicamente argentino. El individualismo en la era global que se vino en los 90 fue muy grande. El desinterés por la política no es un invento argentino, es una corriente mundial, casi te diría irreversible a esta altura del partido, por lo menos en las democracias modernas. Un gran desinterés por la política, una gran falta de compromiso, un individualismo consumista y una frivolización en el mundo del espectáculo. Nosotros le adjudicamos un poco al menemismo todo, pero la verdad es que esto se vio a nivel planetario. Quizás Menem con su imagen mismo hizo un paroxismo de esa... Claro, lo exacerbó, ¿no? Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo tuvimos que llevar al extremo? Claro, porque de alguna manera lo llevamos al extremo. Siempre lo llevamos al extremo, para un lado o para otro, ¿no? Lo llevamos al extremo. Copiamos siempre un poco mal, quizás. De todas maneras,
Hay que decir que a Menem le fue bien unos años, hasta que en lugar de hacer las cuentas, hablando de economía, que tenía que hacer, empezó a hiperendeudarse para no meterle mano a la economía verdadera, ¿no? Eso de verdad nos llevó al colapso que nos llevó. Y ahora estamos haciendo algo parecido, porque no tenemos del todo la economía saneada y metemos mano a distintas plata. Ahora ya no tenemos crédito internacional, entonces le metemos al campo, le metemos al JP, a lo que venga para tapar los huecos, digamos, ¿no? Es decir, parece como que si se repitiera la historia, es una historia que todavía no... Los argentinos no nos comprendemos todavía a nosotros mismos. Por eso hay tantos libros, hubo tantos libros durante estos 25 años acerca de sobre la identidad argentina, ¿no? Yo escribí uno de ellos que trató sobre inmigración, Mamá, Otro bestseller. y metido completamente en esa historia, yo tengo que decirte que hay una gran mentira, que es: nosotros descendemos de los barcos. No es cierto, nosotros no descendemos de los barcos, nosotros descendemos de grandes familias, de siglos que nos preceden, pero a los cuales nosotros hemos como cerrado la puerta para convertirnos en algo nuevo. Eso nos ha quitado toda una parte de nuestra propia identidad, gigantesca, que no la aceptamos siquiera como propia. Y nos convierte en adolescentes, porque nos convierte en hace muy poquito que estamos acá. Si nosotros descendemos de los barcos, somos muy adolescentes como sociedad. Si nosotros quizás nos aceptáramos en nuestra identidad plena, quizás no seríamos tan inmaduros como somos. Luisa quiere matizar algo, me parece, al respecto, ¿no? No, estaba reflexionando al respecto. Lo que pasa es que todo cambio también te separa de tus identidades primigenias de alguna extraña manera. Además, las mezclas que se han dado acá son maravillosas y eso también nos renueva. Yo creo que no hay ningún problema en ser adolescente, todo lo contrario. Creo que yo creo que no hay ningún problema en ser argentino. No, tampoco, me parece maravilloso. Yo nací del otro lado de la cordillera, claro, y elijo la Argentina todos los días. Yo nací en Chile y yo elijo la Argentina. De pronto una cosa muy argentina es la autocrítica permanente y el inconformismo con nosotros mismos. La Argentina tiene capacidad creativa, riqueza natural, humana, de capital, tiene tantas cosas, y eso es lo que la hace surgir cada vez a pesar de los malos gobiernos. Yo creo que la Argentina es el niño rico, que tiene más de lo que necesita y por eso lo puede derrochar. Si uno lo mira muy en un contexto de mucha distancia, esas son las oportunidades que va perdiendo a lo largo del tiempo la Argentina, desgraciadamente porque puede. Un país como Chile no puede perder la oportunidad, porque es una quizá. Tiene una dificultad enorme social, económica. Quizá tiene unos gobiernos un poco más austeros, un poquito más que miran a más largo plazo, ¿no? Quizá. Esa sería para mí. Pero yo, la autocrítica argentina permanente, no estoy de acuerdo. Creo que es fantástico este país. Ahora bien, siempre se está hablando de consolidar esta democracia, como si esta democracia, que es muy joven, si uno lo compara históricamente en el mundo, 25 años no es nada. Cuando llegó el colapso, porque de eso se trató en el año 2001-2002, ¿ustedes temieron en algún momento porque lo conseguido peligrara? Bueno, yo estuve a punto de cerrar. No hay duda. Perdón, yo tenía una editorial fundada el año 96, y el febrero del 2002, con mi socia, nos miramos y dijimos, bueno, y ahora nosotros en ese momento, por el tipo de cambio, podíamos imprimir en el exterior, hacemos libros ilustrados de dificultad técnica de hacer en la Argentina, los traíamos de Oriente, 100%, o sea, de un día para el otro, toda nuestra producción que estaba en la calle, el costo se triplicaba, en fin, o sea, el negocio se había terminado, ¿no? Así, directamente. Me acuerdo que el mes de febrero lo que hicimos fue recoger todo, y fue un mes de ventas rojas, o sea, negativas, menos varios miles. Sin embargo, bueno, el esquema nuestro era un esquema exportador originalmente, y eso fue la gran solución. O sea, nosotros teníamos gran producción fuera de la Argentina, muy grande. Eso fue lo que nos salvó. Pero lo que sí sabíamos que íbamos a conservar en Argentina era la fábrica de ideas. O sea, vamos a dejar de vender, pero aquí es donde vamos a pensar todo. Porque acá tenemos los dibujantes, los correctores, traductores, diseñadores, mejores,
además al lado de uno, además el proyecto era aquí, no queríamos movernos, no queríamos cerrar y dejar a toda la gente que teníamos ya sin trabajo. Bueno, transformemos esto en la fábrica de ideas y nada más, sin vender aquí. O sea, a ese punto uno llegaba en esos meses, ¿no? Y después esa cosa de adaptarse de a poquito a vender y cobrar en Le Cops, ¿cómo se llamaba? Entonces, 82 monedas. Patacones. 82 monedas. Colapso verdadero, ¿no? Y Argentina puede, reacciona, qué sé yo. Sí, la posibilidad de creación que surgió en ese momento es fantástica, todo el diseño que surgió en ese instante, pero el miedo tremendo era una especie de guerra civil. Es decir, estuvimos al borde de un colapso civil, no sé si volvían militares o no, pero que se desarmaba, todo se desarmaba. Y hubo también una forma de solidaridad que surgió de ese dolor, de una inteligencia profunda, que eso también tenemos que valorar mucho, que nos llevó a ponernos en nuestro lugar realmente, porque todo lo otro nos había sacado de nuestro lugar. Eso yo insisto, que fue atroz, porque ya no éramos nada, no éramos nadie, todo venía de afuera. Todo nos venía de afuera y nos venía de tercera calidad, porque ni siquiera nos venían las cosas buenas, los productos buenos. Y de golpe no teníamos nada. De afuera no podía entrar nada y acá no se producía nada. Y muy rápido eso se revirtió. Y muy rápido recuperamos nuestro propio ser, y nuestras ideas, todas las cosas. El diseño mismo de los muebles, de las ropas, de las cosas, de los libros, todo surgió de la nada casi en ese momento. Es fantástico. Cuando realmente, y en eso estoy de acuerdo con vos, los recursos son grandes, no hay duda, en todo sentido, y los humanos también, porque estuvimos, y vuelvo a decir, al borde del colapso total. Y no fue una cosa, yo insisto con eso, espontánea y que se dio por casualidad porque nos salieron mal las cosas y que fue una mala política. Yo estoy segura que fue una cosa dirigida desde las grandes multinacionales, de estas cuestiones que nos iban quitando nuestra posibilidad de autodefensa. Porque me acuerdo perfectamente, vos preguntabas en el 83, en un momento dado, en el 83, 84, por ahí, que la Argentina dijo, Alfonsín decidió que no iba a pagar la deuda externa. Argentina se autoabastecía total y absolutamente. Los nervios en Wall Street, y me acuerdo, nunca había visto eso, yo hacía mucho que estaba en Nueva York, todo Wall Street y las célebres y pobres torres gemelas iluminadas de cabo a rabo un fin de semana, porque si la Argentina se declaraba en default, muchos otros países iban a seguir detrás. Esto era 83, 84. Como que detentaba en aquel momento, y eso es verdad, una posición de liderazgo diferente a la que tiene ahora. La Argentina también. En ese momento podía, teníamos todo, el agua era nuestra, el gas, el petróleo, todas las producciones, todo era nuestro. Entonces está bien, no nos venía nada de afuera, pero podíamos encerrarnos, podían bloquearnos lo que quisiéramos. Teníamos los alimentos necesarios, teníamos todo. Y poco a poco nos fueron quitando. Jorge, ¿querías matizar? No, yo insisto en que la adolescencia del argentino, no es por autoflagelarse, pero creo que la autocrítica nunca llega hasta el hueso, en el sentido de que los gobiernos que nos gobiernan mal los creamos nosotros. No nos los impusieron los marcianos ni nada. Los pusimos nosotros y son de algún modo un reflejo de esta sociedad. Y por otra parte, sí, coincido que hubo complicidades, es decir, a la Argentina se le prestaba dinero porque, sabiendo que no lo podía devolver, porque las muchas empresas multinacionales cobraban en dólares y querían seguir haciéndolo, querían seguir teniendo una rentabilidad importante, entonces presionaban a los gobiernos presionaban al FMI, y el FMI le seguía pagando, sabiendo, le seguía dando al borracho alcohol. O sea, hay una complicidad entre el borracho y el vendedor de alcohol. A mí me tocó ser director de noticias en el peor momento, porque antes del 2001 lo que hubo fueron 4 años de recesión, donde las ventas se caían y vos hacías todo lo posible porque los lectores te seguían comprando, pero la gente te dejaba, era desesperante. Es decir, todas las empresas anualizaban todos los gastos, y lo primero que dejaban las personas eran los diarios, las revistas, los libros, claro. Porque los iban dejando, porque no les alcanzaba la plata. Eso fue realmente desesperante. Y bueno, sí hubo un miedo generalizado. En el 2001 la sensación era de anarquía, una sensación completamente inédita en la Argentina. Pero no peligró la democracia, ¿no? Peligró la democracia en el sentido más puro, digamos. Y de hecho no creo que hayamos
recuperado el nivel de democracia que teníamos todavía. Todavía creo que somos deudores de la precariedad generada en el 2001. Me refiero a la precariedad política. Este es un país que no tiene oposición, que no tiene alternancia visible, que todavía se puede manejar con la caja. Es decir, hay varias cosas de regresión. Es decir, es un periodo democrático regresivo comparado al de los 80 y los 90, que fue como un intento fallido por la economía, pero un intento al fin de una construcción más madura de la democracia. Trini, naciste del otro lado de la cordillera. Me gustaría establecer una pequeña comparación, aunque las comparaciones entre países tan disímiles como la Argentina y Chile, digo, por tamaño, por niveles de producción, etcétera, no deberían hacerse. Sin embargo, da la impresión de que la sociedad chilena fue conquistando con diferentes herramientas democráticas la democracia que hoy tiene, ¿no? Estoy pensando en el plebiscito en el que perdió Pinochet, etcétera, hasta que se llega a la construcción de esta concertación que se mantiene hasta hoy. ¿Crees que algunas fallas de origen en la democracia pueden generar distintos tipos también de democracia, alguna más defectuosa que otra? En el caso de la Argentina, esa conquista no fue igual. Es, como vos decís, muy difícil comparar, y voy a ser seguramente políticamente incorrecta cualquier cosa que diga, con unos o con otros. Pero igual lo que yo pienso profundamente es que en Chile, a ver, esto es muy importante, la clase política completa, izquierda, derecha y centro, son parecidos socialmente, se conocen, es un país mucho más provinciano en eso. La concertación fue posible porque habían ido a los mismos colegios, tenían emparentados entre ellos. Los que fueron raros fueron los militares, pero también eran raros socialmente, y esto es cierto. Muy diferente al cuadro argentino. Había que sacarse de encima una dictadura, pero cuando empieza la campaña de plebiscito, que fue una gesta en Chile por el no, ¿no? ¿Cierto? Que además no había espacio en los medios, no había nada. Solo se hacía boca a boca y se entrenaba a la gente que hacía 17 años que no habían votado ni sabían muchos cómo era eso, a inscribirse, a empadronarse. Eso era todo. Se les pedía solamente que se empadronaran. Y después esta especie de reguero que fue cundiendo con el famoso no, que lo dio vuelta a Pinochet. Pero te digo que la posibilidad de la concertación en Chile, que hoy está muy en cuestión, estuve hace poco, está muy desprestigiada, hoy estamos en Chile en una cosa mucho más desordenada que lo que ha sido antes, ¿no? Fue posible también por un ingrediente de una sociedad muy diferente, mucho más desigual, donde el que nació educado seguirá educado, probablemente va a gobernar, y el que nació en la población callampa, como se llama, no tiene la menor chance. No tiene la menor chance. No hay un señor de La Rioja que llegue un día. Imposible. La gran deuda de la democracia argentina es la educación, dirían ustedes. Es otra cosa. Yo creo que la gran deuda hay varias deudas de la democracia. La educación es una de ellas, el manejo racional de la economía es otra. No puede haber un buen sistema educativo si no hay un manejo racional de la economía. Y la creación de un sistema bipartidista sin la cual ninguna democracia moderna puede avanzar. Luisa, ¿cuál es para tu juicio la gran deuda de esta democracia que hemos construido? Bueno, sí, además la desigualdad social, para mí es muy importante. La educación evidentemente funciona allí como un pivote importantísimo, ¿no? Porque la desigualdad social en este momento se han creado clases muy bajas que antes casi no existían, es decir, de alguna manera se ha creado una desigualdad social que no es culpa de estos últimos tiempos, se ha venido generando desde tiempo atrás, que hay que empezar a tener un mejor reparto de las riquezas, no hay duda. En un país donde hay alimentos no puede ser que la gente pase hambre. Así que es una gran deuda de democracia, pero yo pienso que todo se va a ir como restañando de a poco, ¿no? Y armando, porque yo creo que no podemos poner en cuestión la democracia, aunque no sea perfecta. Yo no conozco democracias perfectas de todos modos. No las conozco, no sé dónde están los ejemplos. Eso salvo hay casos excepcionales, aislados, momentos de la historia del mundo. Pero
Pero aquí sí, se necesita todo eso. Pero ha habido un movimiento cultural muy importante. De todos modos, han sucedido cosas maravillosas en los últimos tiempos que tenemos que valorizar. Yo creo que tanto la democracia, el sistema político, la vida cultural, hoy no podemos dejar de mirarlo frente a un inmediato futuro, porque ya lo tenemos aquí, y es el advenimiento de Internet y de todo lo que sucede con este acceso, facilidad, no solo de recibir información inmediata permanentemente, mucha más información, sino también de generarla. Sea como sea el resultado, digamos, anárquico, no anárquico, de amateurs o de expertos, pero es un dato importantísimo. Yo creo que los políticos están desnudos hoy, se va a saber mucho más que antes de todo. Entonces, creo que ese tránsito, no sé cómo va a ser, ninguno de nosotros creo que tiene ahí la bola de cristal, ¿no? Pero la herramienta de Internet hacia adelante en el sistema político, en la democracia, es un dato, no sé. Es un dato que Obama, por ejemplo, nos va a causar, aprovechar muy bien. Pero es importantísimo, ¿no? Yo cambia todo. Algo también en el favor de nuestro país, que es importante. En este momento de colapso económico, de una crisis económica mundial muy seria, estamos acá debatiendo cosas que pasan por otro lado de alguna manera, porque nos sentimos más cómodos acá que en otros lugares. Eso no hay duda. Si vengo de Europa, si todo el mundo estaría hablando en este momento de los euros, los pesos, los dólares, lo que quieras. Y si podemos permitirnos el lujo de debatir estas cosas sobre la democracia más profundas y menos inmediatas, esto es atroz, pero es inmediato, algo bueno habrá pasado, ¿sí?, acá de todos modos. Y no cabe la duda que la creatividad cultural es una de las grandes cosas que ha ocurrido, que sigue ocurriendo en la Argentina. Hay una especie de boom cultural. Después se puede discutir a quién le llega, cómo le llega, qué políticas culturales se llevan a cabo, pero la verdad es que la creatividad no ha cesado en el cine, en las artes plásticas, en la literatura, en el periodismo narrativo. Es decir, realmente han entrado varias generaciones nuevas de escritores y de pintores. Y eso habla del mercado también vivo, ¿no? Ahí hay una palabra clave, el mercado. Yo creo que en todo el tema cultural lo que se necesita es la sustentabilidad económica, porque lo que va a consolidar esta oferta cultural increíble de Buenos Aires y asegurarla para adelante es que sea autosustentable. Lo que yo realmente creo es que uno no puede solamente vivir las iniciativas culturales como un ruego a que me ayuden y me pongan el dinero que necesito para esto, sino generar proyectos autosustentables. O sea, si hay que pagar algo por entrar a una muestra, es mejor pagarlo que no pagarlo, esperar el subsidio X, ¿no es cierto? Yo creo que ese es una deuda hacia adelante, que toda esta movida de Buenos Aires, y no solo Buenos Aires, la Argentina entera tiene brotes, ¿no?, de escritores y de arte, tienen que tener eje para mí de autosustentabilidad. Bien. Y les voy a proponer como cierre una pregunta que se hace a todos los entrevistados. Dentro de 30 años, alguien va a encontrar el DVD o el soporte que sea para ver esta entrevista, y si quieren pueden dejar un mensaje para que sea visto. Me mirás escuchado. A mí, pero yo preferiría que empiecen las damas. No, vos estuvaste la palabra todo el tiempo. Ahora, no sé si lo hace por un gesto de caballerosidad. No. O de cobardía. Sí, ahí no. Empieza el que quiera, pero es un mensaje para dentro de 3 décadas. Yo les diría, los felicito por estar todavía acá, porque la situación en este momento está muy peligrosa también desde el punto de vista climático, desde todos los puntos de vista que uno quiera ver. Así que si ustedes están en ese momento, en 30 años, en el 38, viendo esto, quiere decir que en algo la humanidad ha tomado conciencia y ha podido revertir muchos de los males que está provocando en este preciso instante. Mientras se caen bosques enteros, mientras se derriten los hielos, mientras la economía es un eje tan importante. No tendría por qué ser un eje tan importante la economía monetaria, la plata en sí, sino los bienes realmente de consumo. Bien. Yo tengo un poco un espíritu más Julio Vernesco. Yo creo que el futuro es muchísimo mejor
que el pasado iban a venir grandes máquinas increíbles, que lo de Internet va a ser como el teléfono, va a ser absolutamente accesible para el 100% de la humanidad, que va muy rápido. 30 años, vos pensás que hace 10, yo cuando fundé mi editorial tenía fax nada más, año 95, y apenas los primeros programas de Word, qué sé yo. Va tan rápido que yo imagino que va a ser fantástico, maravilloso, mucho mejor que ahora, sin duda. Van a inventar otros problemas, porque tampoco somos tan ingenuos, ¿no? Pero algo que no es consecuencia necesariamente de lo que hacemos ahora. Yo esto creo que siempre se corrige, ¿no? La humanidad progresa. ¿Y cuál es tu mensaje para la consolidación de la democracia o para la democracia de aquí a 30 años? La democracia aquí en Argentina. Oh, qué difícil. Quizá la culpa sea de que no participamos más los más preparados, ¿no? Los mejores argentinos no participan en política ni en cargos de... Nos borramos un poco. Y después, ahí están, no están los mejores. O sea, mea culpa un poco. Sí, yo coincido totalmente. Yo dejaría un mensaje diciéndole, vieron que todo pasado no fue mejor, digamos, no siempre fue mejor. Vieron que qué bueno que está el país comparado a ese momento. Y creo que les voy a dar un mensaje para continuar en el futuro progresando y creyendo en la Argentina. Es necesario adoptar un compromiso y no meterse para adentro. No creer que la palabra política es una palabra manchada. Atreverse a mojarse, a meterse en el río, como dicen los españoles. No se puede ser posmoderno en una sociedad que todavía no ha arribado a la modernidad, y que hay que hacerla todos los días. Y caer en la enfermedad de no creer en nada, que ha sido la enfermedad de nuestra generación. Los que creímos a una vez salimos tan desilusionados que rápidamente nos armamos de corazas para no creer más. Había un tío mío que decía, no tengas esperanzas para no tener desilusiones. Es una frase terrible. Tenemos que correr el riesgo de tener ilusiones, ¿no? Y de meternos y de querer cambiar las cosas. Sé que dentro de 25 años las cosas van a estar mejor. Y también le decimos, ahí nos vemos. Obviamente. Renunciar al escepticismo, creer más en lo que hacemos y madurar. Entonces, muchísimas gracias por haber venido. Yo lo he disfrutado mucho. Espero que haya sido igualmente así para ustedes. Gracias. Muchas gracias.